3 meses después de la muerte de mi padre, estaba sentada en el despacho del señor Dalton viendo a mi hermano Mitchell deslizar unos papeles sobre la mesa de caoba. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las persianas, rayando su rostro con barras de luz y oscuridad que parecían casi proféticas. Sus dedos cuidados empujaron el documento hacia mí con la crueldad casual de alguien que reparte cartas en un juego que ya ha ganado. «Papá me dejó todo a mí», dijo Mitchell, y ni siquiera me miró a los ojos. Su voz tenía ese mismo tono despectivo que usaba desde que éramos niños, cuando me decía que era demasiado joven, demasiado pequeña, demasiado insignificante como para importar. La casa en la calle Maple, todas las cuentas de ahorro, su colección completa de camionetas, las inversiones, incluso el contenido de la caja de seguridad. Todo lo de valor es mío. Mi hermana Pauline estaba sentada a su lado, asintiendo como uno de esos muñecos de tablero, sus reflejos rubios captando la luz mientras movía la cabeza en un acuerdo ensayado. Apretó su bolso de diseñador contra su pecho como una armadura, su anillo de bodas proyectando pequeños arcoíris en la pared detrás de ella. «Es lo que papá quería», agregó ella, con la voz aguda y una falsa compasión. «Tenemos que respetar sus deseos, Juana». El señor Dalton, nuestro abogado de familia durante 20 años, el hombre que había manejado el divorcio de mis padres, que había estado en mi boda, que había enviado flores cuando nació Brody, se ajustó sus lentes de armazón de alambre y confirmó lo que sentí como un cuchillo en mi pecho. «El testamento es completamente legal, debidamente atestiguado y presentado. Su padre estaba en su sano juicio cuando lo firmó hace 2 años». Empujó su propia copia hacia mí, sus manos con manchas de la edad temblando ligeramente. «Te mencionan aquí, Juana, recibe su colección de libros y su reloj de pulso». Libros y un reloj. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, valía exactamente un estante de novelas viejas y un reloj que ni siquiera funcionaba bien. Pero 3 semanas después, mi hijo de 7 años, Brody, haría un descubrimiento inocente que destruiría sus mentiras cuidadosamente construidas. Escondida en mi onda destartalado, debajo de un asiento a donde solo un juguete de niño podría llevarlo, estaba la evidencia que expondría una traición tan calculada, tan desalmada, que destruiría a nuestra familia para siempre. Mi nombre es Juana Reeves, y esta es la historia de cómo mi propio hermano me robó la herencia, cómo mi hermana lo ayudó a hacerlo, y cómo la pura curiosidad de un niño trajo justicia cuando todo el sistema legal me había abandonado. Esto es más que dinero o propiedades. Se trata del último deseo de un padre, el amor inquebrantable de una hija y el momento en que la verdad salió de la oscuridad, donde manos codiciosas habían intentado enterrarla. Mitchell pensó que había ganado ese día en la oficina del señor Dalton, sentado allí con su traje de $2,000 mientras yo usaba el mismo vestido negro que había usado en el funeral de papá, porque era lo único bonito que tenía. Pensó que sus contactos en bienes raíces y su labia podían borrar 38 años de devoción, podían reescribir la historia de quien había estado realmente allí o para Gordon Reeves en sus últimos años. Estaba equivocado. Lo que Brody encontró no fue solo un trozo de papel, era la voz de mi padre desde el más allá, su último intento de protegerme de la misma traición que había visto venir. Papá siempre decía que la verdad tiene una forma de salir a la superficie, como la crema que sube a la superficie o el aceite que se separa del agua, leyes naturales que no se pueden negar para siempre, sin importar cuánto intente alguien agitar la botella y mantener las cosas mezcladas y turbias. Ese día en la oficina del abogado, viendo a mis hermanos repartirse toda una vida de recuerdos, como si estuvieran dividiendo la cuenta en una cena, me sentí completamente impotente. Era madre soltera, una maestra de escuela pública que vivía al día, luchando contra gente que tenía recursos que yo nunca podría igualar, pero yo tenía algo que ellos nunca entenderían, algo que papá había visto en mí y que nunca había visto en ellos.
Yo tenía el tipo de amor que no calcula su valor en signos de pesos, el que aparece cada martes con el mandado, cada viernes con sopa casera, cada domingo con nada más que tiempo y presencia. Y tenía a Brody, mi hermoso y curioso niño que amaba los dinosaurios y la aventura, que tenía los ojos de su abuelo y la forma de su abuelo de encontrar exactamente lo que se necesitaba encontrar en el momento preciso. Esta es nuestra historia, y comienza con el final que ellos habían escrito para mí, aquel en el que desaparezco silenciosamente en el fondo, agradecida por mis libros y mi reloj descompuesto. Debieron haberlo sabido. Debieron haber recordado que yo era la hija de Gordon Reeves y que él me crió para luchar por lo que es correcto, incluso cuando todo el mundo te dice que ya has perdido. Siempre había sido la hija de en medio confiable, la que nunca necesitaba atención, nunca causaba problemas, nunca pedía más de lo que se le ofrecía. Mientras Mitchell construía su imperio inmobiliario y Pauline aseguraba su prosperidad en los suburbios, yo me hice maestra de tercero en la primaria Harrison. Mis mayores victorias eran mejores niveles de lectura y que los niños dominaran las tablas de multiplicar. Mi departamento era pequeño, 2 recámaras en un edificio viejo, pero Brody y yo lo hicimos nuestro hogar. Su arte cubría el refrigerador, convirtiendo el viejo aparato en una galería de dragones, naves espaciales y retratos nuestros de la mano bajo cielos arcoíris. Gordon Reeves había sido más que solo nuestro padre. Era la columna vertebral de la historia de nuestra familia. Después de 40 años en Youngstown, sus manos llevaban las manchas permanentes del trabajo honesto, dedos que podían arreglar cualquier motor, pero que batallaban con los pequeños botones de su nuevo celular. Cuando mamá murió de cáncer el verano en que cumplí 12 años, papá se convirtió en todo para nosotros. Aprendió a trenzarme el cabello practicando con una cuerda en el garage. Él iba a los recitales de Pauline, grabando cada pirueta con una videocámara que apenas operaba. Animaba a Mitchell en sus partidos de fútbol americano, incluso tras dejar el equipo por sus clases de negocios. Su madre querría que nos mantuviera unidos, decía, mientras nos servía otra cena de espagueti ligeramente recocido y salsa de frasco que, de alguna manera, había hecho que supiera a amor. La familia es lo que importa. Todo lo demás es solo ruido. La ironía no se me escapaba ahora, recordando esas palabras mientras pensaba en lo que Mitchell había hecho. Cada martes durante los últimos 5 años, había manejado a la casa de papá en la calle Maple con Brody a cuestas. La casa colonial blanca con postigos verdes había sido nuestra fortaleza mientras crecíamos, y papá la mantenía como un capitán de barco cuida su navío. Llegábamos con el mandado, siempre incluyendo el helado de fresa que fingía no querer pero que siempre se terminaba, el pan integral en el que insistía su doctor, y las revistas de chismes que él leía, pero decía que eran para mí. Llegó Joey, gritaba sin dirigirse a nadie en particular, usando el apodo que me puso cuando tenía 5 años e insistía en usar sus botas de trabajo por toda la casa. Mi chica favorita está aquí. Brody corría directamente al garaje donde el abuelo guardaba su colección de camionetas clásicas. 5 hermosas máquinas de los años 50 y 60, cada una restaurada con paciencia y orgullo. Papá subía a Brody al asiento del conductor del Chevrolet azul de 1957, su favorito, y fingían que conducían por todo Estados Unidos, describiendo las montañas y desiertos que verían en el camino. Cuando seas mayor, esta será tuya. Papá le decía a Brody, alborotándole el cabello. Un hombre necesita algo construido con acero de verdad, algo que dure. Mitchell visitaba a papá quizás una vez al mes, generalmente cuando necesitaba algo, una firma para una carta de recomendación, un préstamo que definitivamente devolvería, pero que nunca lo hizo. Historias sobre los años de trabajo de papá que podía usar para encantar a los clientes, demostrando que provenía de auténtica estirpe estadounidense. Se quedaba 30 minutos, siempre en su teléfono,
mencionando una junta a la que debía ir. Pauline venía en los días festivos y cumpleaños, visitas perfectamente coordinadas con su esposo Derek y sus 2 hijos. Traía cacerolas elaboradas en moldes desechables, asegurándose de que papá supiera que no podía quedarse a comer con él porque los niños tenían práctica, recitales, citas de juego. Su vida estaba programada en incrementos de 15 minutos y a papá le tocaban exactamente 2, pero las noches de los viernes eran nuestras, mías y de Brody. Llevábamos pilla de Tony's, el lugar al que papá iba desde 1978. Y veíamos viejas películas de vaqueros en su televisión antigua que se negaba a reemplazar. No tiene nada de malo, insistía. La imagen es lo suficientemente clara como para ver a John Wayne salvar el día. Papá se sentaba en su sillón reclinable con Brody en su regazo, explicando por qué los vaqueros eran héroes. Cómo protegían a las personas que no podían protegerse a sí mismas, cómo defendían lo que era correcto, incluso cuando estaban solos. Eso es la verdadera fortaleza, le decía a mi hijo, su voz grave por la importancia. No el arma, ni el caballo, ni la insignia. Es saber lo que es correcto y hacerlo de todos modos. 2 semanas antes de que papá muriera, algo cambió. Estaba nervioso, revisaba las ventanas más seguido y me pedía checar 2 veces el seguro del auto. Durante nuestra ida al mandado, insistió en sentarse en el asiento de atrás con Brody en lugar de ir de copiloto como siempre. Me está molestando la espalda, explicó. Pero lo había visto levantar una bolsa de mantillo esa mañana sin hacer una mueca. Me tomó la mano por más tiempo cuando nos despedimos esa noche, su agarre aún fuerte a pesar de la artritis. Joey, has sido mi roca, dijo. Sus ojos húmedos con algo más que la edad. Nunca lo olvides. Tú eres la que realmente me vio, la que realmente me conoció. Los otros me quieren, claro, pero tú eres la que estuvo presente. Eso importa más de lo que crees. Pensé que solo era papá poniéndose sentimental, de la forma en que la gente lo hace cuando siente que el tiempo se acaba. No tenía idea de que estaba tratando de decirme algo más grande, tratando de advertirme sobre lo que se avecinaba. Ahora que lo pienso, me pregunto si sabía que Mitchell había estado rondando como un buitre, si sintió el peligro, pero no pudo identificarlo del todo. La llamada llegó 3 días después a las 5:47. La voz de Mitchell, extrañamente serena. Papá se fue, Juana. Falleció mientras dormía. Yo me encargo de todo. La pesadilla comenzó en el funeral. Mitchell se había encargado de cada detalle antes de que yo siquiera hubiera procesado que papá se había ido. Para cuando llegué a la casa esa mañana, todavía en pijama con Brody aferrado a mi mano, Mitchell ya estaba allí con un traje planchado, dirigiendo a los de la mudanza que cubrían los muebles con sábanas. Solo protegiendo las cosas de papá, dijo cuando le pregunté qué estaba pasando. Necesitamos preservar el valor del patrimonio. El cerrajero llegó mientras yo estaba de pie en la cocina de papá, sosteniendo su taza de café, aquella con el mejor abuelo del mundo, pintado con la letra de Brody del kinder. ¿Qué hace él aquí?, le pregunté a Mitchell, quien revisaba el correo de papá como si fuera el dueño del lugar. Mejora de seguridad, respondió Mitchell sin levantar la vista. Uno nunca es demasiado cuidadoso. Me aseguraré de que recibas una copia de la nueva llave. Nunca recibí esa llave. El funeral pareció una presentación de negocios de Mitchell. Dio un panegírico que sonaba como un perfil de LinkedIn, hablando de la ética de trabajo y la responsabilidad fiscal de papá, sin mencionar nunca los cuentos para dormir o los hotcakes de los sábados por la mañana, o la forma en que papá lloraba cada vez que veía Qué bello es vivir. Pauline habló sobre las tradiciones familiares, leyendo de unas tarjetas que Mitchell aparentemente había aprobado. Cuando me levanté para compartir mis recuerdos, Mitchell de hecho golpeó ligeramente su reloj y susurró, «Nos estamos pasando del tiempo». 3 semanas después, llegó la reunión que destrozó mi mundo. La oficina del señor Dalton olía a cuero viejo y a decepción. Las paredes estaban cubiertas de certificados y fotos de condignatarios locales, todos observando cómo mi vida se desmoronaba. Mitchell se sentó a la mesa como si estuviera cerrando un trato inmobiliario, una carpeta de documentos extendida ante él con pestañas de colores marcando diferentes secciones.
Según este testamento, con fecha de hace 2 años, comenzó el señor Dalton. Su voz cargando el peso de la finalidad legal, Gordon dejó la mayor parte de su patrimonio a Mitchell. La casa valuada en aproximadamente $400,000, las cuentas de ahorro con un total de $320,000 y la colección de vehículos tasada en $90,000. Sentí un hueco en el estómago. Es imposible. Papá nunca haría eso. Hay una disposición para Pauline, continuó Dalton como si yo no hubiera hablado. Un fideicomiso educativo de $20,000 para sus hijos. Y Joanna, estás designada para recibir la biblioteca personal de tu padre y su reloj de pulsera Timex. ¿El reloj que no funciona desde 1987? No podía respirar bien. Papá tenía $800,000 en activos y yo recibo un reloj roto. Mitchell finalmente me miró, su expresión elaborada con falsa simpatía. Papá tomó sus decisiones basándose en la capacidad, Juana. Eres una madre soltera que vive al día. ¿Qué harías siquiera con esa cantidad de dinero? Papá quería que su legado estuviera protegido, invertido adecuadamente, usado para construir algo significativo. ¿Significativo? Se me quebró la voz. Gasté $5,000 de mis ahorros en los medicamentos de papá, cuando su seguro no cubrió la nueva receta. Lo llevé a todas las citas con el médico durante 3 años. Estuve allí todos los martes y viernes. Mitchell, ¿dónde estabas tú? Dirigiendo un negocio, respondió Mitchell, creando valor. No todos pueden vivir en el pasado, jugando a la casita con papá como si todavía tuvieras 12 años. Pauline se movió incómodamente en su silla, sus dedos retorciendo su collar de perlas. Juana, esto es difícil para todos nosotros, pero Mitchell dice que papá estaba pensando en el futuro de la familia. Tienes que entender tu situación, divorciada y con dificultades económicas. Papá probablemente pensó que Mitchell podría manejar mejor las cosas. Mi situación era cuidar a nuestro padre mientras ustedes dos estaban demasiado ocupados para aparecer. El señor Dalton se aclaró la garganta. El testamento está debidamente ejecutado, atestiguado por 2 empleados en la oficina de Mitchell. A menos que tengas evidencia de un testamento más reciente o puedas probar influencia indebida o incapacidad mental, este documento se mantiene. Con los empleados de Mitchell como testigos, me levanté tan rápido que mi silla raspó contra el suelo. ¿Cómo no es eso un conflicto de intereses? Son partes neutrales sin interés en el patrimonio, respondió Dalton. Es perfectamente legal. Pasé los siguientes 2 meses ahogándome en la imposibilidad. Cada abogado que consulté quería un anticipo de $5,000 solo para revisar el caso. Sin pruebas de fraude o un testamento más reciente, un abogado me fue claro: enfrentarás una batalla costosa con solo un 10% de éxito. Tu hermano presentó todo correctamente. No hay nada que rastrear. Mitchell ya había comenzado su vuelta de la victoria. Vendió la camioneta Ford de 1959 de papá a un coleccionista por $30,000, publicando fotos en Facebook del momento agridulce de desprenderse de la historia familiar. Contrató contratistas para renovar la casa de papá, demoliendo la cocina donde papá nos había enseñado a cocinar, arrancando el jardín que mamá había plantado el año antes de morir. Nos está borrando, le dije a Susan una noche mientras tomábamos un café, mientras Brody jugaba con sus dinosaurios en la sala. Está borrando todo rastro de quienes éramos realmente como familia. ¿Y la caja de seguridad de papá?, sugirió Susan. Tal vez haya algo ahí. Me reí con amargura. Mitchell la vació el día después de la muerte de papá. Dijo que solo contenía algunos bonos antiguos y las joyas de mamá, que él está salvaguardando para la familia. La familia extendida tomó partido sin tomar partido. En la fiesta de cumpleaños de mi primo, mi tía me apartó y dijo: cariño, tienes que aceptar que tu padre ya eligió. Mitchell siempre ha sido el más exitoso. Tiene sentido. Incluso mi tío, que le pidió dinero a papá 2 veces y nunca pagó, se encogió de hombros y dijo: así son las cosas. Los ricos se hacen más ricos.
El aislamiento era sofocante. Pauline llamaba semanalmente con su preocupación ensayada. «Necesitas pensar en Brody», decía ella. «Este enojo no es saludable». Mitchell se ofreció a crear un fondo universitario para y si simplemente aceptas las cosas y sigues adelante. Con el dinero de papá que de todos modos debería haber sido mío. Estás siendo irracional, Juana. Por eso papá tomó la decisión que tomó. Trabajaba turnos dobles y daba clases por dinero extra. Brody necesitaba un tratamiento dental que el seguro cubría parcialmente. El coche pedía llantas. La renta iba a subir. Cada gasto se sentía como ahogarse poco a poco, y mientras tanto, Mitchell publicaba fotos de sus renovaciones, transformando la sencilla y perfecta casa de papá en algo que parecía salido de una revista. 3 meses después del funeral, había llegado al borde de la rendición. El despertador a las 5:30 am se había convertido en mi enemigo, arrastrándome a otro día de fingir que todo estaba bien frente a 28 niños de tercer grado, mientras mi mundo se desmoronaba. Empecé a buscar trabajo de fin de semana en Target, el súper, donde aceptaran a una maestra cansada que necesitaba turnos extra. El agotamiento era hasta los huesos, del tipo que el sueño no podía arreglar porque vivía en mi alma, no en mi cuerpo. Esa mañana de sábado era inusualmente cálida para ser marzo, y Brody había estado saltando por las paredes desde el amanecer. «Mami, ¿puedo jugar en tu coche mientras limpias? Prometo que tendré cuidado. Quiero jugar a la expedición de dinosaurios». «Claro, cariño», dije, dándole su canasta de dinosaurios de plástico. «Solo no le muevas a la configuración de la radio y no te desabroches el asiento elevado». Lo vi correr afuera con su pijama de Superman, con el pelo todavía parado por el sueño. El departamento necesitaba la limpieza profunda que llevaba semanas posponiendo. Empecé por la cocina, restregando la grasa de detrás de la estufa, tratando de perderme en la simple satisfacción de dejar algo limpio. 20 minutos después, Brody entró por la puerta como si hubiera descubierto oro, con la cara sonrojada de emoción. Mami, encontré un tesoro de verdad». Agitaba un sobremanila por encima de su cabeza, polvoriento y ligeramente amarillento. «¿Qué es eso, mi amor?», pregunté, quitándome los guantes de hule. Mi Trek se cayó hasta atrás del asiento, donde nunca ves, y al intentar sacarlo encontré esto. Estaba atorado ahí con papas viejas y una liga. «Mira, tiene tu nombre en letras grandes». El sobre se sentía extraño en mis manos, familiar pero ajeno. Mi nombre estaba escrito en él con la letra distintiva de papá, la forma en que hacía sus jotas con una floritura extra. Mi corazón empezó a latir con fuerza antes de que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. Dentro había un documento grueso, encuadernado profesionalmente con una portada que me hizo caer de rodillas allí mismo, en el suelo de la cocina. Última voluntad y testamento de Gordon James Reeves, con fecha de 3 días antes de su muerte. «Mami, ¿estás bien? ¿Por qué lloras?». Brody se subió a mi regazo, sus manitas acariciando mi cara. Leí entre lágrimas. Cada palabra era una revelación. El testamento me dejaba la casa específicamente a mí, con una explicación detallada. A mi hija, Juana María Reeves, quien ha sido mi cuidadora, mi consuelo y mi verdadera familia cuando más lo necesité. Rechazó ascensos para quedarse cerca, gastó sus ahorros en mi cuidado y nunca se quejó ni una sola vez. Esta casa le pertenece porque ella la convirtió en un hogar. Mitchell y Paulina recibirían $50,000 cada uno, una suma generosa, pero ni de lejos lo que Mitchell había reclamado. El resto de la herencia se dividiría en partes iguales entre los 3 hijos, con una disposición especial de que Brody recibiría el Chevrolet de 1957 cuando cumpliera 18 años, porque una promesa a mi nieto es sagrada. Pero fue la nota manuscrita sujeta en la parte de atrás lo que me destrozó por completo, la letra temblorosa de papá, probablemente una de las últimas cosas que escribió. «Joey, te dejo esto para que lo guardes bien. Mitchell me ha estado presionando por dinero.
apareciendo con papeles para firmar, trayendo a extraños que él llama planificadores patrimoniales. Ya no confío en él. Veo algo en sus ojos que me recuerda a mi hermano Carl, el que intentó robarse la granja cuando murió el abuelo. Presenta esto después de que me haya ido. No dejes que te intimiden. Fuiste la única que me amó sin ponerle un precio. Con todo mi amor por siempre, papá. Pedí revisa debajo del asiento del conductor. El viaje al súper del martes. Entenderás. Llamé a Susan de inmediato, apenas pudiendo articular palabra. Lo escondió en mi coche durante esa última ida al súper. ¿Recuerdas que te dije que insistió en sentarse atrás? Debió deslizarlo debajo del asiento cuando Brody y yo entramos a la tienda por su receta. Juana, esto lo cambia todo. Necesitas un abogado, no a Dalton, alguien que de verdad luche por ti. Pasé el fin de semana investigando y finalmente encontré a Ramona Ensley, una abogada de sucesiones de la ciudad con reputación de acabar con albaceas corruptos. Su oficina no se parecía en nada al ambiente de club de Toby de Dalton. Era limpia, moderna, con fotos de su propia familia y un letrero que decía, «La justicia es la verdad en acción». Revisó el testamento mientras yo, sentada, le aferraba la mano a Brody. Este tiene fecha posterior al presentado y fue atestiguado por 2 enfermeras del Centro Médico Riverside. Mira aquí, la enfermera Patricia Gómez y el enfermero Daniel King. Los conozco a ambos. Son intachables. Me miró por encima de sus lentes para leer. Tu hermano nunca presentó este testamento. De hecho, lo ocultó activamente. Eso es fraude criminal. ¿Puedes probarlo? ¡Ay, cariño! Sonrió como un tiburón que huele sangre. Voy a hacer más que probarlo. Vamos a exponerlo todo. Primero, necesito que escribas cada detalle que recuerdes de los últimos días de tu padre. Cada interacción con Mitchell, cada cosa extraña que sucedió. 4 horas armando la cronología. La Times le pidió todo: registros telefónicos, estados de cuenta, videos de seguridad de vecinos e incluso el registro de cuando Mitchell compró las cerraduras. Descubrió que Mitchell había entrado a la casa de papá a las 6:15 la mañana en que murió, 1 hora completa antes de llamar a nadie. El timbre con cámara del vecino lo mostró sacando 3 cajas y metiéndolas en su BMW. No solo estamos luchando por tu herencia, explicó la señorita Ensley, sus dedos volando sobre el teclado. Estamos armando un caso por fraude, incumplimiento del deber fiduciario y abuso financiero de personas mayores. Tu hermano no solo te robó a ti, le robó a un hombre moribundo que confiaba en él. Abrió las redes sociales de Mitchell, donde fue tan tonto que presumió. Había publicaciones sobre grandes cambios, fechadas 2 semanas antes de la muerte de papá. Una foto suya en una marina que decía, «Pronto será mío», 3 días después de que papá murió. Ya se gastaba el dinero sin tenerlo, notó la señorita Ensley. Eso sugiere premeditación. Pensé en las últimas palabras que me dijo papá, como me había tomado la mano y me había llamado su roca. Él lo sabía. De alguna manera, él sabía lo que Mitchell planeaba e intentó protegerme de la única manera que pudo, confiando en que la verdad saldría a la luz, incluso si tenía que esconderla en el rincón más oscuro de mi onda destartalado. Vamos a conseguir justicia para tu padre, prometió la señorita Ensley, y para ti. La sala del tribunal estaba llena ese jueves por la mañana en junio. Mitchell había llegado con su mejor traje, el de color carbón que usaba para cerrar tratos millonarios, flanqueado por 2 abogados de Preston y asociados que cobraban por hora más de lo que yo ganaba en una semana. Todavía se movía con su confianza inquebrantable, asintiendo a la gente que conocía, actuando como si fuera otra junta que dominaría. Pauline, detrás de él en la galería, apretaba nerviosa la mano de Derek. Ella había evitado mi mirada cuando entró, pero la sorprendí mirando a Brody, que estaba sentado a mi lado con su única camisa de vestir, la que habíamos comprado en Goodwill para el concierto de su escuela.
Susan se sentó a mi otro lado. Su presencia era un ancla firme en la tormenta que estaba a punto de desatarse. La jueza Catherine Morrison presidía, una mujer conocida por su intolerancia a la manipulación legal. La señorita Ensley había sonreído cuando supimos que se la habían asignado. Creció en la pobreza, me dijo. ¿Sabe cómo es el robo familiar? El proceso comenzó con los abogados de Mitchell argumentando que el testamento presentado era válido y vinculante. Señoría, mi cliente siguió todos los procedimientos adecuados. El testamento fue presentado puntualmente, atestiguado apropiadamente y ejecutado de acuerdo con la ley del Estado de Georgia. Este nuevo documento que aparece meses después es, como mínimo, sospechoso y, en el peor caso, fraudulento. La señorita Ensley se levantó lentamente, acaparando la atención de todos. Señoría, probaremos no solo que este testamento más nuevo es legítimo, sino que Mitchell Reeves lo ocultó deliberadamente y cometió fraude contra el patrimonio de su padre y sus hermanos. Presentó la evidencia metódicamente, construyendo un muro de verdad ladrillo por ladrillo. Primero, el testamento en sí, autenticado por 3 expertos en caligrafía distintos. Luego los testigos, 2 enfermeras declararon por video. El señor Reeves estaba totalmente lúcido, afirmó la enfermera Patricia Gómez. Dijo que necesitaba cambiar su testamento porque su hijo Mitchell lo presionaba. Dijo, quiero asegurarme de que mi hija Joey reciba lo que se merece. Es la única que me ve como un padre, no como una cuenta bancaria. El enfermero Daniel King confirmó la historia. Nos pidió que lo atestiguáramos específicamente porque no teníamos conexión con la familia. Dijo que no podía confiar en nadie que su hijo Mitchell pudiera conocer. Pero la verdadera explosión llegó cuando la señorita Ensley presentó la evidencia citada. Señoría, me gustaría presentar mensajes de texto entre Mitchell Reeves y su hermana Pauline con fecha del día después de la muerte de su padre. En la pantalla de la sala, los mensajes aparecieron con una claridad condenatoria. Mitchell, encontré otro testamento en el escritorio de papá. Ya me encargué. Apégate a la historia que discutimos. Pauline, ¿estás segura de esto? Mitchell, papá era viejo y estaba confundido. El primer testamento es lo que él realmente quería. Este probablemente fue Joey manipulándolo. Estamos protegiendo sus verdaderos deseos. Pauline, ¿qué hiciste con él? Mitchell, la verdad, no te preocupes por eso. Ya no está. El jadeo de Pauline resonó en toda la sala del tribunal. Me dijo que papá lo había destruido por completo. Gritó, poniéndose de pie. Mitchell, dijiste que papá lo rompió frente a ti. La jueza Morrison golpeó su mazo. Señora Crosby, tendrá su oportunidad de hablar. La señorita Ensley continuó implacablemente. Mostró imágenes de seguridad de la cámara del vecino de Mitchell en casa de papá la mañana de su muerte, con fecha y hora de las 6:15 am. Señor Reeves, usted declaró en su deposición que llegó a las 7:30 am e inmediatamente llamó al 911. ¿Puede explicar esta discrepancia? El abogado de Mitchell objetó, pero la jueza lo desestimó. Fui a ver cómo estaba más temprano, tartamudeó Mitchell. Su confianza se resquebrajaba. Estaba preocupado, pero no llamó por más de 1 hora. ¿Qué hacía, señor Reeves? La grabación continuó, mostrando a Mitchell sacando 3 cajas, una claramente etiquetada como documentos importantes con la letra de papá. Estaba asegurando el patrimonio, dijo Mitchell, pero su voz había perdido su autoridad. La señorita Ensley sacó los registros bancarios de Mitchell. Estos muestran que depositó 2 bonos por un valor total de $30,000 el día después de la muerte de su padre. Bonos que se suponía que estaban en la caja de seguridad que usted afirmó que solo contenía joyas antiguas. Esos fueron regalos que papá me dio antes. Entonces, ¿por qué?, preguntó la señorita Ensley, mostrando otro documento. Tenemos un recibo del banco que muestra que usted accedió a la caja de seguridad de esa misma mañana antes de llamar a nadie sobre la muerte de su padre. La sala del tribunal estaba en completo silencio.
Los abogados de Mitchell susurraban frenéticamente entre ellos. La señorita Ensley dio el golpe final. Señoría, me gustaría llamar a Pauline Crosby al estrado. Pauline parecía aterrorizada mientras prestaba juramento. Bajo el interrogatorio, se derrumbó por completo. Mitchell me llamó la noche que papá murió, admitió, con lágrimas corriendo por su rostro, antes de llamar a Joanna. Dijo que papá se equivocó con el testamento porque Joanna lo manipuló estando débil, y que si no protegíamos su legado, ella lo desperdiciaría y Brody sufriría. Le creí porque Mitchell siempre parecía saber más. Él siempre ha sido el exitoso. ¿Sabía usted que él tenía en su posesión el testamento más reciente?, preguntó la señorita Ensley. No al principio, pero después admitió que lo había encontrado y destruido. Dijo que era por el bien de la familia, que papá no estaba pensando con claridad al final. Mitchell se puso de pie de un salto. No sabe lo que dice. Pauline, deje de hablar. La voz de la jueza Morrison cortó el caos como una cuchilla. Señor Reeves, siéntese o haré que lo saquen. Cuando se restableció el orden, la señorita Ensley presentó su alegato final. Señoría, la evidencia es abrumadora. Mitchell Reeves no solo ocultó un testamento válido, sino que destruyó pruebas, cometió fraude y robó del patrimonio de su padre. Traicionó los últimos deseos de su padre y le robó a su hermana la herencia que le correspondía por derecho. Sus tácticas no sirvieron. El propio Mitchell hizo un último intento desesperado, subiendo al estrado en contra del consejo de su abogado. Estaba protegiendo el legado de mi padre, gritó, habiendo perdido toda la compostura. Joanna apenas maneja sus finanzas. Vive en un lugar chico, compra de segunda y su auto es una chatarra. El dinero de papá se lo habría gastado en 2 años. Yo soy quien sabe cómo generar riqueza, invertir y hacer algo importante con lo que nos dejó papá. Así que admite que sabía del segundo testamento, preguntó tranquilamente la señorita Ensley. El silencio que siguió fue ensordecedor. El fallo de la jueza Morrison fue rápido y devastador. El testamento más reciente fue validado como la verdadera última voluntad de Gordon Reeves. Se le ordenó a Mitchell devolver todos los activos de inmediato, más una indemnización por daños y perjuicios por fraude por un total de $100,000 adicionales. Remitió el caso al fiscal del distrito para un posible enjuiciamiento penal. Señor Reeves, dijo la jueza, mirando directamente a Mitchell, usted ha pervertido la sagrada confianza entre un padre y sus hijos. Usted no solo robó dinero, sino el derecho de su hermana al amor de su padre, manifestado en sus últimos deseos. Este tribunal considera sus acciones reprobables. Al salir del juzgado, Mitchell ni siquiera pudo mirarme. Sus abogados se lo llevaron a toda prisa, pero le oí murmurar a uno de ellos, yo era el exitoso. Debería haber sido mío. Pauline se me acercó con cautela, con el rímel corrido por las mejillas. Joanna, lo siento mucho. No sabía lo del segundo testamento, te lo juro. Cuando Mitchell me lo dijo después pensé que nos estaba protegiendo a todos. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Miré a mi hermana, la miré de verdad por primera vez en años. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida por el peso de las mentiras de Mitchell. Ya veremos, le dije sincero. La confianza no se recupera de un día para otro. 6 meses después, estaba en la cocina de papá, ahora legalmente mía, enseñándole a Brody a hacer la salsa para espagueti que papá había perfeccionado tras años de prueba y error. La receta estaba escrita en una tarjeta con la letra de mamá, salpicada con manchas de tomate de décadas. Cada una un recuerdo de las cenas familiares, cuando todavía estábamos completos. Brody estaba de pie en el mismo banquito que yo usaba de niña, revolviendo con cuidado la olla con la cuchara de madera que papá había tallado durante su primer año en la fábrica de acero. El abuelo dijo que tienes que revolverlo con amor, anunció Brody seriamente.
haciendo ochos en la salsa burbujeante. Dijo que ese es el ingrediente secreto que nadie puede comprar. No habíamos vendido la casa, a pesar de que los asesores financieros sugirieron que podríamos obtener el mejor precio en este mercado. No podía imaginar a otra familia viviendo entre estas paredes que guardaban toda nuestra historia. En cambio, Brody y yo nos mudamos, dándole nueva vida a las habitaciones silenciosas desde la muerte de papá. Su colección de dinosaurios ahora vivía en el mismo cuarto donde Mitchell planeaba sus imperios, y mis útiles de maestra llenaban el estudio donde papá veía westerns. Mantuve mi trabajo como maestra en la primaria Harrison. La herencia era más que suficiente para vivir cómodamente para siempre, pero esos 28 niños de tercero me necesitaban, y yo los necesitaba. Necesitaba la normalidad de exámenes de ortografía y círculos de lectura, la alegría de un niño al por fin entender las fracciones, y la honestidad de niños de 8 años a quienes no les importaba el dinero, los testamentos o la traición familiar. La herencia se destinó a inversiones cuidadosas, fondos para la Universidad de Brody y un programa de becas que establecía nombre de papá para los niños locales cuyos padres trabajaban en la fábrica de acero. El imperio de Mitchell se desmoronó más rápido de lo que nadie esperaba. Se corrió la voz en la comunidad empresarial sobre lo que había hecho, y los bienes raíces se basan en la confianza. Los clientes quitaron sus anuncios, los socios cancelaron tratos y en 4 meses tuvo que cerrar la oficina. Supe que se mudó a Arizona a trabajar para otra inmobiliaria, empezando de cero en un lugar donde el apellido Reeves no significaba nada. Envió un solo correo electrónico, breve e insuficiente. Lo siento por todo. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Estaba equivocado. Se lo leí a Brody, que estaba jugando con sus carritos en el garaje. ¿Perdonas al tío Mitchell, mamá? El perdón no siempre se trata de la otra persona, cariño. A veces se trata de no llevar veneno en tu propio corazón. Lo perdono para poder ser libre, pero eso no significa que pueda ser parte de nuestras vidas. El regreso de Pauline fue más lento, más complicado. Empezó a venir los domingos, trayendo a sus hijos, pero dejando a Derek en casa. Cocinábamos juntas las recetas de papá, y lenta y cuidadosamente, empezamos a reconstruir. Había empezado a ir a terapia, enfrentando por fin su patrón de toda la vida de seguir el ejemplo de Mitchell, de creer que su éxito le daba la razón en todo. Tenía tanto miedo de volver a ser pobre, admitió una tarde, viendo a nuestros hijos jugar en el patio donde una vez construimos casas de hadas con ramas y hojas. ¿Recuerdas lo que batalló papá cuando mamá murió? Mitchell siempre dijo que se aseguraría de que no nos pasara otra vez, y yo pensé que él creía saberlo todo. Ser pobre no es lo peor que le puede pasar a una familia, le dije. Estar rota sí lo es. El señor Dalton perdió su licencia después de que la investigación revelara que había ayudado a Mitchell a antedatar documentos y que había recibido una comisión por su cooperación. Sus 40 años de carrera terminaron en desgracia, su oficina cerrada, su reputación destruida. La señorita Ensley se hizo amiga de la familia y nos acompañó en Acción de Gracias, donde hizo reír a Brody con historias de jueces y justicia. Lo que hiciste fue brillante, me dijo en privado recogiendo los platos. Esconder ese testamento en tu coche. Tu padre era muy inteligente. No creo que su intención fuera esconderlo allí específicamente, dije, recordando la energía nerviosa de papá ese último día. Creo que él simplemente sabía que necesitaba hacérmelo llegar de alguna manera, y esa era su única oportunidad. Confió en que de alguna manera se encontraría cuando fuera necesario. Las camionetas permanecían en el garaje, las 5, relucientes testimonios de la paciencia y habilidad de papá. Según el testamento, el Chevrolet 1957 estaba en fideicomiso para los 18 de Brody. A veces lo encontraba sentado en el asiento del conductor, con las manos en el volante, hablando al aire como si el abuelo estuviera justo a su lado. Le conté al abuelo sobre mi examen de ortografía, me informó una noche, y sobre cómo Tommy Mars estaba siendo malo con el niño nuevo. Así que me senté con él en el almuerzo, como el abuelo hubiera querido.
Es justo lo que el abuelo siempre hubiera querido. Asentí, con lágrimas asomando en mis ojos. En el primer aniversario de la muerte de papá, celebramos una cena conmemorativa. Pauline vino con su familia, Susan trajo a su madre, e incluso aparecieron algunos de los antiguos compañeros de trabajo de papá de la fábrica. Contamos historias que nunca aparecerían en ningún testamento o documento legal, la verdadera herencia que papá nos había dejado. Como había manejado 6 horas para traerme sopa cuando tenía gripe en la universidad. Como había aprendido a hacer trenzas francesas para el baile de graduación de Pauline. Como se había quedado a escuchar toda la presentación del plan de negocios de Michel, aunque no entendía ni la mitad de los términos, solo porque quería apoyar a su hijo. Gordon Reeves no era rico según los bancos, dijo Harold, el amigo de papá de la fábrica, alzando su cerveza, pero era el hombre más rico que conocí en lo que de verdad importa. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa y Brody estaba dormido, me senté en el columpio del porche de papá con el último testamento, el que Brody había encontrado. A la luz del porche, volví a leer la letra de papá, su explicación de por qué había elegido lo que había elegido. Al final, después de todo el lenguaje legal, había escrito una línea más que no había notado antes en medio de todo el caos. El verdadero tesoro no es lo que les dejo, es lo que ustedes ya me han dado. Una vida llena de amor es el único éxito que importa. Michel había intentado robar dinero, propiedades, cosas que se podían contar y catalogar, pero nunca entendió cuál era el verdadero legado de papá. No estaba en cuentas bancarias, ni en camionetas clásicas, ni en la casa de Maple. Estaba en la determinación de Brody de defender al nuevo. Estaba en el valor de Pauline para finalmente decir la verdad. Estaba en mi propia negativa a dejar que la injusticia ganara, incluso cuando el mundo entero parecía estar en mi contra. A veces, cuando estoy cocinando en la cocina de papá o sentada en su silla, casi puedo sentirlo allí, asintiendo con aprobación, no porque gané el caso en la corte o aseguré la herencia, sino porque luché por lo que era correcto, porque no dejé que la amargura me envenenara, porque estoy criando a Brody para que entienda que la integridad vale más que cualquier herencia. La casa de la calle Maple se mantiene firme, llena de nuevos recuerdos construidos sobre los cimientos de los viejos. Todos los martes, Brody y yo todavía vamos a hacer las compras y él siempre insiste en sentarse en el asiento de atrás de regreso a casa, como lo hizo el abuelo esa vez. Él no sabe que está honrando el momento en que su abuelo aseguró nuestro futuro. Solo sabe que se siente bien. La justicia vino del lugar más inesperado, de un niño de 7 años que jugaba con dinosaurios y encontró un tesoro en la oscuridad debajo del asiento de un coche. Pero tal vez así es como funciona la verdad. No siempre llega en confrontaciones dramáticas o revelaciones elaboradas. A veces llega en las pequeñas manos de un niño que todavía cree que el bien triunfa sobre el mal, en el puro accidente de un juego que se convierte en la clave de todo. Papá tenía razón en una cosa por encima de todo. La familia es lo que importa. Todo lo demás es solo ruido. Michel escuchó el ruido y pensó que era música. Pero Brody y yo escuchamos la verdad silenciosa que había debajo, el latido constante del amor verdadero que no calcula su valor en dólares y centavos. Esa es la herencia que nunca podrá ser robada, el testamento que no necesita abogados, el legado que pasa de corazón a través de las generaciones. Y al final, esa es la única riqueza que importa. Si te conmovió esta historia o te recordó lo importante que es defender lo justo, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con quien necesite escucharlo. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más personas que viven sus propios desafíos familiares. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que nunca te pierdas una historia. Y me encantaría saber de ti en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia por una herencia? ¿Cómo encontraste la fuerza para luchar por lo que era correcto? Comparte tus experiencias, porque tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.
Recuerda, la verdad tiene una forma de salir a la superficie, incluso desde los rincones más oscuros, incluso cuando toda esperanza parece perdida. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima historia.